eso pues sabemos que los huesos también contienen cartílago y están unidos entre sí por cartílago. Los móviles, los poco móviles, tienen cartílago en su unión. Este tejido cartilaginoso tiene una clasificación que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Eso se encuentra en los cartílagos nasales, todo esto es cartílago. El tabique nasal, parte del tabique nasal es cartilaginoso. La laringe, esto de aquí, recuerden que esto se llama laringe, se lo dije desde el primer día. La laringe está formado por 9 cartílagos, 3 pares y 3 impares. 9 cartílagos, 3 grandes que son los impares y 3 pequeños que son los pares. 3 más 3, 6. 9. 3 más 3, estoy. 3 más 3 estoy diciendo. 3 más 3 es 9, por Dios. 3 más 3 es 6. 3 por 3 es 9. No, 3 más 3 es 9. Es porque se suman en pares. Porque 3 son pares. Claro. Pim. Hacen 6 más 3 impares. Esto es la aritmética anatómica. Aritmética anatómica, señorita. Y si esto le hace que usted se grabe, bienvenido. Rápido. Pero si usted a pesar de eso no se le queda en su cerebrito, Qué pena. qué pena. Así que ojalá se le quede. ¿Ya? Bien. Y ahí tenemos en lo que vamos a ver todos los huesos, eso sí, todito, y tienen que identificarlos todos. Los 297 huesos que tiene el esqueleto, ¿cierto? No, 206. Lo que sea, sean 400, sean 20, sean lo que sean, ustedes van a aprenderlo todo, a identificarlo, porque la prueba teórica, parcial y final contiene imágenes de todos los huesos. Y yo le marco ahí, póngale el nombre a este y póngale a este. Si usted le pone el nombre de otro hueso, pero si usted tiene, para eso está acá, pues para aprender. Tiene que aprender a identificar los huesos, esa anatomía. Eso es anatomía. Acá esto no lo vemos acá. Esto lo vemos en segundo nivel cuando estemos ustedes y yo en segundo nivel. Ya voy a solicitar al coordinador para que me programe en segundo nivel con ustedes. No pasa así. Ahí está bien, Pero en segundo nivel, pero eso pasa, ¿verdad? Que yo me puedo traumar y me entro en depresión. La generación de cristal. Cuando entro en depresión hago una pregunta bien difícil. No me hagan entrar en depresión. Depende de ustedes. No quiere que le causemos depresión, pero usted sí nos causa ansiedad. ¿Por qué? Y después del hueso. Cartilaginoso. Para aprendizaje. Eso lo voy a poner. Y hace una llavecita y va a ver cómo va quedando. Mirando. Entonces ponemos aquí. El tejido cartilaginoso se divide en 3 grupos: cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago. Fibrocartílago o tejido fibrocartilaginoso. Dígame. Que ponga la pantalla en blanco, dice, porque no se ve. Escuche primero la explicación, después le pongo la pantalla blanca.
Pero si están queriendo ahorita tomarle fotos, no, eso no es correcto, ya cuando el cuadro esté completo, ahí háganlo. Pero no ahorita, escuchen la explicación. ¿Dónde vamos a encontrar cada uno de estos tipos de cartílago? El cartílago hialino lo vamos a encontrar y podemos hacer una llave. Y ponemos aquí en las superficies articulares lisas, en los anillos de la tráquea, en el cartílago de la nariz, cartílago nasal, lo que conforma toda la pirámide nasal o el botón nasal o el adorno nasal. Cartílago nasal. Menos uno, ya, menos uno. Ya bajó a 2 doritos. A 2 doritos. Siga. Ya eran a 3, ahora estamos a 2 doritos de que le ponga menos 1 por estar diciendo lo que no debe. Eso, entre otros. Cartílago. Y tenemos que saber que esto es aquí cartílago porque aquí cuando veamos músculos faciales, algunos están conectados a los cartílagos para poder moverlos. ¿Se entiende? Ya. El cartílago, y otra cosa, todos los textos hablan de anillos traqueales. O sea, que es un anillo. Una circunferencia, ¿verdad? Digamos que como esta. Pero cuando estudiemos tráquea, en segundo nivel vamos a ver que los susodichos anillos no son anillos, son herraduras cartilaginosas. Entonces, ¿por qué los textos dicen? Ahí pregunto. Porque los anatomistas antiguos tienen en la forma de interpretar, han tenido ciertos errores que yo que estudio considero que son errores, pero que no se pueden cambiar. Y siempre se tendrá que decir que la tráquea está formada por de 16 a 20 anillos cartilaginosos superpuestos entre sí formando el conducto traqueal, que es el que se encuentra presente en el mediastino, contenido mediastinal, que usted ya aprendió, ¿verdad? Ya aprendió. Aquí tenemos un bronquio primario, ¿verdad? Y tenemos un bronquio primario izquierdo. Este es cortito y este es larguito. ¿Y por qué es corto y no es largo? Porque este bronquio, ¿quién me preguntó eso? Ya, señorita Cruz. Este bronquio está próximo al pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos, ¿verdad? Entonces, este bronquio es corto porque aquí ya comienza a dividirse en bronquios secundarios o lobares. Entonces tira un bronquio para arriba, un bronquio acá, y el que continúa llega al lóbulo inferior. Este pulmón tiene 3 lóbulos. En cambio, el de acá es más largo porque el pulmón está más lejos, porque aquí, en esta posición, está el corazón. Entonces, el bronquio tiene que prolongarse un poco más para alcanzar al pulmón izquierdo y poderse dividir en 2. Uno para arriba y el que continúa va hacia abajo. ¿Ya? Pero el punto es la tráquea. Son anillos, entre comillas, traqueales, ¿no? Que estos anillos dicen que se continúan hasta los bronquios primarios. Hasta los bronquios primarios, imagínense. Pero decir anillo, como lo veía hace un momento, si nosotros hacemos un corte traqueal aquí, venimos así y encontramos que el supuesto anillo no es anillo, sino que es más o menos así. 16 a 20 de estas herraduras cartilaginosas superpuestas formando este conducto que viene de acá arribita, así. Recuerden que la tráquea está desde antes de que se forme el tórax y aquí arriba viene la laringe. La laringe, que tiene 3 cartílagos grandes, aquí tiene uno. Este es 1, este es 2 y este es el tercero, el epiglotis. Este es el cricoides, tiroides y el epiglótico.
que también está mencionado ahí en los cartílagos del ano. Ahora, si no es anillo, ¿cómo se cierra atrás? Porque debería ser así, completo, pero no es, porque la anatomía es perfecta. La interpretación es la equivocada. Porque si decimos anillos, yo considero que el cartílago tenía que ser así, ¿verdad? Como este anillo que les mostré, circunferencia de 360 grados. Pero no es así. Y la tráquea atrás está cerrada, esa herradura está cerrada así, por una banda muscular que recorre toda la tráquea y los bronquios primarios, porque los bronquios tampoco son anillos bronquiales, son herraduras cartilaginosas bronquiales, que todo es cerrado atrás por una banda muscular así. Recuerden que este corte es transversal y este es músculo liso, involuntario, que es el que permite que cuando entra gran flujo de aire, esto va a ser presión en el cartílago, se va a expandir un poco, va a llegar hasta acá, gracias al músculo que se relaja y permite la separación de los extremos del cartílago y aumenta el flujo ventilatorio hacia el pulmón, sobre todo ¿en qué momento? Fisiológicamente todo, cuando hacemos caminatas largas, cuando corremos, subimos escaleras, Cuando estudiamos. no, cuando estudian no, es el cerebro el que estudia, él usa los músculos de la laringe para estudiar, salvo que entre en nerviosismo y dice le acaba el tiempo y que está viendo que después de haber estudiado se fue de fiesta y regresó y quiere estudiar todo de golpe y ahí entra en ese nerviosismo y empieza a meterle la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Porque la laringe es para respirar, a más de hablar, a más de emitir sonido, es para respirar porque por ahí pasa el aire. Entonces en el momento que se está tragando, se cierra la vía aérea porque la epiglotis desciende a lo que sube. Termina de deglutir, baja la laringe y la epiglotis se levanta otra vez y se vuelve a respirar. Porque nadie puede respirar y deglutir a la vez. Inténtenlo. No. Tiene que o deglute o respira. Si deglute no respira y si respira no puede deglutir. Pero la epiglotis cumple esa función de cerrar la vía aérea herméticamente para poder pasar todo lo que se está deglutiendo, sea sólido o líquido, y después de que se ha terminado de deglutir, sube la epiglotis y libera la vía aérea y volvemos a respirar. Sencillo. No tiene ninguna dificultad de aprendizaje esto. La epiglotis. El cartílago nasal. Quitemos el cartílago y ponemos el tabique nasal. El tabique cartilaginoso nasal. Este tabique, en la parte central que separa las cavidades nasales, usted se puede meter los dedos así, en pinza, uno en cada orificio, y usted agarra el cartílago. Hágalo, métase los dedos, no importa, hace esto, ¿ya? Pero usted palpa su cartílago del tabique, que el tabique no solamente lo forma el cartílago. El cartílago, si hacemos un corte sagital, vemos un plano sagital y vemos aquí está la nariz, aquí tenemos lo que usted se está agarrando, aquí ya vemos la lámina espigosa del etmoides y aquí tenemos el otro hueso de la cara que se llama Bomer, hueso impar. Ya vamos a ver osteología. No. Ya se alteró todo, imagínense usted con esto de la ida de la. Si pensé que no iba a terminar 189, hay que ver si termina el otro. Pero bueno, esto es todo el tabique nasal, que es una pregunta del examen, de la prueba parcial final. ¿Cuáles son las estructuras? Marca las estructuras que forman el tabique nasal. No importa, yo lo repetiré a su tiempo, ¿no? Ahora es
momentáneamente diciendo que este tabique cartilaginoso nasal forma parte del tabique nasal, que es una parte cartilaginosa y dos óseas. Y que cuando este tabique recibe un impacto frontal, este cartílago, como es más friable, más débil de tejido y no hueso, entonces este tabique se termina dañando aquí y se monta. Y se monta a la izquierda o se monta a la derecha. Y eso es lo que comúnmente se llama desvío de tabique, que trae trastornos respiratorios también. ¿Ya? Trae trastornos respiratorios. Ese es el desvío de tabique. Que una de las manifestaciones son los ronquidos. Porque dificulta la respiración normal. Así que ¿alguien ha recibido un pelotazo jugando pelota o un cabezazo? Sí. Con mano. ¿Ah? Cabezazo, pelotazo. Se ha dado con el poste viendo lo que no debe. Generalmente eso le ocurre a los hombres. Junior. Porque van caminando y entonces por ahí ven. ¡Pum! Y ahí las mujeres gozan cuando ven un hombre golpearse así. Bien hecho, le dicen, bien hecho, morboso. Me anda viendo las posaderas a las señoritas que pasan. No, yo no he dicho que usted es morboso, en general, ¿verdad? No, yo no estoy hablando de nadie. Que no me Bien, mueve. entonces ahí tenemos. Y el fibrocartílago, Ah, solamente eso. el fibrocartílago Está cortito. El fibrocartílago básicamente se encuentra localizado en dos partes principales que nosotros vamos a tener que realizar siempre. Se encuentra en la sínfisis púbica, ya saben lo que es pubis, ¿no? No tengo que estar explicando al detalle qué es pubis, aunque sabemos que en osteología vamos a revisar la unión del coxal derecho con el coxal izquierdo a través de la parte del pubis de cada hueso y forma al unirse una articulación que se llama sínfisis púbica, que tiene en su constitución cartílago y este cartílago se llama fibrocartílago. ¿Qué es fibrocartílago? Fibrocartílago es un tejido cartilaginoso mezclado con tejido fibroso que es resistente. ¿Ya? Es resistente. El de acá es hialino, es frágil y sirve como amortiguador de las articulaciones móviles sobre todo. Este aquí es elástico, es esa capacidad que tiene de resistencia pero no es tan fuerte. Y el fibrocartílago, que es el más fuerte de todo porque está mezclado con tejido fibroso, sobre todo en la periferia. Por ejemplo, esta es la sínfisis púbica. Tenemos en los meniscos, anteriormente llamado menisco, pero cuando a la Real se le ocurrió quitarle ¿cómo se llama esa? El rabillo. ¿Cómo se llama? Virginilla, y cuánto, esa cosa que va encima de la N y que la hace ñ. Entonces ya para la Real o la plebeya ya no es menisco sino menisco. Allí, ¿por qué? Porque como hemos dicho que es un material resistente, tiene que estar ahí pues, para resistir ¿qué? El peso pues, del cuerpo a nivel de las rodillas. Menisco solamente hay a nivel de las rodillas. ¿Ya? Y a nivel de entre las vértebras tenemos los discos intervertebrales. Discos intervertebrales. Los discos intervertebrales, entre vértebra y vértebra, aquí tenemos el cuerpo de una vértebra, acá tenemos el cuerpo de otra vértebra y aquí hay un disco. Esto de aquí es fibrocartílago.
y es una circunferencia así más o menos, ya viéndola desde arriba. Esta parte del centro es pulposa y esta es fibrocartilaginosa. ¿Capisci? Sí, lo que pasa es que si abro la cebolla no voy a hacer muy difícil que quede acá afuera. El tejido óseo, que es parte del tejido conectivo, ¿por qué? Porque se llama conectivo. Porque conecta. Y los huesos se conectan entre sí. Este tejido conectivo óseo, que es el tejido de sostén y protección, digamos que primera función que tiene, porque podemos hacer funciones de tejido óseo. Mire, está grabando, ¿no? Sí. Ya. Le estoy dando las funciones del tejido óseo. Cuando entremos al sistema óseo, vamos a ver las funciones del sistema óseo. ¿Ya? Que dentro de las funciones del sistema óseo, por lógica, el sistema óseo está formado por un tejido y entrarán también estas funciones, pero habrán otras más. ¿Capisci? Ya. Entonces, dentro de las funciones del tejido óseo tenemos sostén. ¿Qué es sostén? 34A, 34B, 36B. ¿Ah? No, eso no se trata. Se trata de que nos mantiene en bipedestación o erecto de pie. Ese es el esqueleto, que por el tejido óseo forma parte del esqueleto. Protección. ¿Por qué protección? Porque hay cavidades formadas por los huesos. Cavidades formadas por los huesos, la cavidad craneal, la cavidad vertebral. Ya vimos cavidades corporales, la cavidad torácica, la cavidad pélvica, está formada por los huesos. Entonces, estas cavidades alojan ¿qué? Órganos, sistemas y aparatos a los cuales protegen. Aquí dentro de la cavidad craneal tenemos el encéfalo protegido por los huesos. En la cavidad vertebral, la médula espinal protegida por la columna vertebral. Protección. Tercero, regulación, almacén y regulación metabólica de elementos como el calcio, porque los huesos están formados por sustancias cálcicas, carbonato de calcio, fosfato de calcio, todos minerales. Es un almacén de minerales. Puede ponerle aquí almacén de minerales para hacerlo más aprendible. Y cuarto, producción hematopoiesis. Póngale ahí hematopoiesis. Entonces aquí desglosamos palabras. Hemato, sangre. Poiesis, formación. Tiene la broma, por favor. Poiesis, formación. Formación de células sanguíneas. Células sanguíneas. Pero, ¿por qué el hueso tiene función de formar células sanguíneas si es hueso? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que es la mala interpretación que se le da a las cosas. Pero mientras esté escrito en los libros y no haya cambios, siempre tendrán que responderse esto, que el tejido óseo tiene función hematopoyética y que forma células sanguíneas, pero el tejido óseo directamente no, sino lo que está en el tejido óseo. Para lo cual tenemos que saber que el tejido óseo está formado por dos tipos de hueso: hueso esponjoso y hueso compacto. El hueso compacto es el que le da la dureza al hueso, por eso el hueso es duro, ¿verdad? Y por dentro del tejido compacto está el tejido esponjoso. Comienzo por él. El tejido esponjoso está formado por células óseas dispuestas entre sí de forma separada, formando una especie de espacios, y estos espacios están rodeados de estas estructuras
que se llaman estas redes, que se llaman trabéculas, están conectadas, no están conectadas así, sino que están así, 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 así. Estas trabéculas, escuchen, estas trabéculas son las que alojan aquí adentro a la médula ósea roja. Y la médula ósea roja es la que produce las células sanguíneas. No es el hueso, pero por la médula ósea roja estar en el interior del tejido esponjoso de todos los huesos del esqueleto, entonces se le atribuye al tejido óseo la función hematopoyética. Pero un argumento más, cuando existen trastornos de la médula ósea roja, que en algunos casos se le llama leucemia, ustedes conocen ese término, o cáncer de médula ósea, y para tratar de salvarle y restaurarle la vida al paciente, mejorarle la condición clínica, se hace ¿qué? Trasplante de médula ósea. No dice trasplante de hueso con médula, dice trasplante de médula, es lo que está aquí adentro. Lo que está aquí adentro, en la médula ósea roja. Esto es lo que se trasplanta, no el hueso. Porque esta es la que tiene la función hematopoyética para producir células sanguíneas. Pero ahí está. Ahí está. Eso es analizar lo que se estudia y no repetir como loro que el tejido esponjoso es el que tiene la función hematopoyética, que el tejido óseo en general. Hay que dejar sentada esa diferencia. Hay que dejar sentada esa mala interpretación de los anatomistas y fisiologistas. De ahí tendremos que seguir diciendo, porque yo le voy a poner las funciones del tejido óseo, que usted tiene que marcar hematopoiesis, porque eso está descrito en los libros. Pero al menos utilizamos el raciocinio, el razonamiento, y decimos, no, hay mala interpretación. ¿Ya? Eso es análisis, eso es debate. Y eso como eso, algunas que ya han pasado y otras que vienen. Un montón de cosas que están mal interpretadas. Y no repetimos como Loros. Como los loros. Sí. Repita. Médula ósea roja. Repita. Ya, entonces tenemos las 4 funciones. Ya. Ese es el tejido esponjoso. El tejido compacto es el que está por fuera del esponjoso, esto es de adentro para afuera. El tejido compacto forma lo que se denomina como osteona, que no son más que laminillas óseas. Miren que todo es circular, en este caso de los huesos largos es circular. Las osteonas son laminillas circulares que están dispuestas rodeando a un conducto, este conducto que está aquí, por donde transitan los vasos sanguíneos que van a nutrir y oxigenar el hueso, porque recuerde que se lo dije el día viernes o ayer lunes, que el tejido óseo son células vivas. Las únicas muertas son esas. ¿Dónde está? Y todos los huesos que ya pertenecen a gente que ya ha fallecido. Eso muere. Pero las células vivas dentro de su esqueleto, dentro de su cuerpo, son células vivas, no porque son duras, no viven. Son células vivas que necesitan oxígeno y nutrientes. Primero para crecer y después para mantenerse hasta el día que se muera. Entonces, estos conductos que son, y aquí viene otra polemiquita, canal le llaman, canal. ¿Qué es un canal? ¿Qué es un canal? Es un surco, no es un conducto, es un surco, canal, por donde transita algo y que tiene un borde y tiene otro borde. Aquí algún rato vamos a ver surcos con otros nombres que tienen un borde lateral y borde medial, que ahí empleamos los términos ya aprendidos y no olvidados como lateral y medial.
Recuerden que yo le dije que esos términos eran para bordes de estructuras y el surco es una estructura, tiene un borde medial y un borde lateral. Pero bueno, ese no es el contexto. El contexto es que esto es surco y tiene abierto. Pero aquí, dentro del hueso, esto no debe de llamarse surco ni canal, sino conducto. Porque por aquí van los vasos sanguíneos y las células óseas se compactan alrededor del conducto y van formando lo que se llama osteona. Laminillas de 4 a 20 dispuestas en forma circular alrededor de los conductos de Havers, que son los que tienen a los vasos sanguíneos, vena, arteria y por supuesto nervio. Eso es un conducto por donde va una arteria, una vena y un nervio. Havers, no canal. Havers, conducto. Pero está escrito en los libros que es canal de Havers. Pero el caso es que el hueso está abierto. El hueso está cerrado, compactado. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que ustedes logren. Cada cosa que leen, analícenla. Cada cosa que se les enseña, analícenla y saquen sus propias conclusiones. Y usted para eso tiene que ponerse a leer los libros de consulta y decir, el profesor está equivocado, pues el profesor tiene la razón. Bien. Entonces, estos conductos de Havers tienen a los vasos sanguíneos. Alrededor están las laminillas dispuestas así, por eso se llama compacto, porque están una junto a la otra, compactadas. Y eso le da la dureza. Ese es el tejido compacto. Ahora, por fuera de estos dos tipos de tejidos, del tejido compacto y del esponjoso, hay una capa periósteo. Este periósteo recubre todo el hueso. Todo el hueso. Pero no existe periósteo en las zonas en 3 sectores no existe. En el sector donde hay una zona articular, una superficie articular, suponiendo que este es un hueso largo, va como otro hueso largo acá, y esta superficie no tiene periósteo. Aquí esta superficie está recubierta de cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? El fibro. Superficie articular. Fibrocartílago. Mira eso, y en qué momento yo les enseñé eso. Hialino. La próxima ya no revisa cuadernos, la próxima lo sacan de aquí, porque todas esas preguntas las voy a hacer en las lecciones. Cartílago hialino, está recubierto de cartílago hialino en la superficie articular. Esta y esta, porque estos van a hacer movimiento, y les dije que es un cartílago muy frágil, pero es como amortiguador entre los dos huesos, y en este espacio va a haber un líquido. Recuerden que hablamos de otras cavidades, líquido sinovial en la cavidad articular, ¿se acuerdan? Se supone que revisaron ya. Entonces ahí tenemos líquido sinovial. El líquido sinovial nutre al cartílago. Allí donde está el cartílago no hay periósteo. ¿En qué otros sectores no hay periósteo? Donde se va a insertar un tendón y un ligamento. ¿Por qué? A ver, señor Barrios. Une hueso con hueso, eso ya lo dijimos. El que une el músculo al hueso, el músculo, solo músculo no se puede insertar en un hueso, tiene que utilizar un tendón que tejido conectivo porque conecta el músculo al hueso. ¿Cuál es el fundamento anatómico para que se diga que no debe haber periósteo donde se inserta un tendón o un ligamento? Dígame, señor. O sea, fundamento, o sea, puedo entender lo que A ver, si tiene en sus propias palabras. si tiene el periósteo ahí, no se puede adherir bien con una capa tan
tan lisa, en cambio la otra tiene una capa más como ¿cómo decir? Rugosa. Más rugosa, más áspera Ya. que se puede Bien, muy bien. abrir. Póngame un incentivo al señor, por favor. Ya, aléntalo por ahí, que ya lo voy a hacer. Es que ese es el principio, pues. Se lo voy a detallar un poquito más, aunque ya casi lo dijo todo. Si nosotros tenemos esta superficie y aquí queremos pegar una cerámica, la cerámica no va a quedarse aquí, sino que va a desprenderse. ¿Qué tenemos que hacer para que la pasta o el, ¿cómo se llama eso? Que le dicen para Picar la pared. Lijar. Tenemos que picarla para hacerla rugosa, como se utiliza en el campo el nombre roñosa. Ahí la pasta que sirve para el bonder, ya me acordé. El bonder, justamente porque hice un trabajo en mi casa y tuve que comprar. El bonder, ya hecha la mezcla, se pone el bonder, penetra el bonder en esa superficie rugosa o roñosa, se pone la cerámica, se endurece el bonder y la cerámica no se desprende, solo un terremoto de 10.5 y ahí ya se cae la casa y no se sale la cerámica. ¿Sí se entiende? Ajá. Así penetran las fibras del tejido conectivo del tendón y del ligamento. Entonces, para que suceda eso, no debe haber periósteo en esa superficie. Ahí no hay. El resto del hueso tiene periósteo en su cobertura. Y tanto cuantos músculos o ligamentos se inserten en ese hueso, en esas zonas no habrá periósteo. Déjame ver si me ayuda Filiberto. Mira, Filiberto. Filiberto, aquí tiene una zona rugosita. El resto del huesito es Liso. lisito. Acá tiene otra zona rugosita. ¿Por qué? Porque mi amigo fiel, aquí hay una porción muscular, señorita Rivas. No revise, que atiéndame la clase, guarde ese celular. Venga más temprano y póngase adelante. Sí. Eso es para los miopes, tiene que venir más tempranito, ¿no? Si yo tengo dificultad visual, pues sabe cómo es la forma de ingresar acá. Me vengo temprano. Madrugo, es posible, duermo en la puerta. Esto, aquí hay una porción muscular insertada en estas eminencias frontales que tenemos aquí. Entonces aquí hay una parte muscular y otra está acá. Entre esta y esta hay una aponeurosis. Eso lo veremos después. El punto es que aquí hay un segmento muscular. Aquí y aquí. Se llama, el músculo completo se llama occipito frontal o fronto occipital. Ese es el que hace esto. Corruga la frente. Eso lo vamos a ver dentro de los músculos faciales, gesticulares de la mímica, porque este es un gesto. Claro, ustedes que son jovencitos, ¿qué se le va a hacer? Ya, uno que es viejo, se le hacen un surco 150. ¿Y dónde es malo sacar ese cuando se pone, cuando se inyectan Es cuestión de cada cual. Yo no comparto ni que se ponga ni botox ni ácido hialurónico. Uno tiene que envejecer a lo natural, no andar mintiendo. Porque eso es una mentira del diablo, ¿no? No, lo que pasa es que sigue envejeciéndose y eso se va a quedar hecho bola ahí. Como cuando se ponen el botox en los labios y andan con el trompón acá. Y todos están envejecidos, pero tienen una bebota así como la señora Gallardo, la señora que era del municipio, o la Yasmina Tumba. Ya ves cómo se deformó la cara. Ya, porque ella pensó que nunca iba a envejecer. Y ahí está, ya está viejita y está toda deforme. Entonces hay que envejecer a lo natural. Nada de andar mintiendo, nada de andarse rellenando nada, porque usted se rellena, se le habla la cara, pero usted le mira el cuello, acá no se puede rellenar nada. Esto está arrugado, usted le quita, le mira las manos y todas las manos están arrugadas, no se puede rellenar de voto.
¿Se entiende? Entonces, hay que ser original, como estamos. Si toca, toca. Hay que cuidarse para no envejecer tan rápido. Pero, ya. Entonces, aquí tenemos superficie rugosa, no hay periodo. Superficie lisa, sí hay. ¿Ya? Y en todas las partes donde hay inserción de músculo, va a estar rugosa y no hay periodo. ¿Se comprende? Sí. Ya. Ok. Perdón, tenga su. Gracias. Era para la demonstration. Entonces, mire acá. Ay, lo que pasa es que yo me gusta enseñar todo, ¿no? No partecita y me voy, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, mire. Aquí, como está la médula ósea roja que produce células sanguíneas, las células sanguíneas tienen que pasar a la circulation. ¿Y cómo pasa? Pasa porque hay un sistema sanguíneo que también está inmerso aquí dentro del hueso, pero también hay formas de comunicación del tejido esponjoso de la médula ósea roja con los conductos de Volk, de Havers, con estos. ¿Y cómo se conectan? A través de otros conductos que se le llaman mal canal, se llaman los conductos de Volkmann, que a través de ellos también se envían células sanguíneas al torrente circulatorio para oxigenar y nutrir a las células óseas. Porque recuerden, las células sanguíneas tienen un tiempo de vida. Los glóbulos rojos viven en promedio 120 días. Los glóbulos blancos van de horas a meses. Y las plaquetas viven de promedio 4 días. Entonces, estas células tienen que ser reabsorbidas y reemplazadas por nuevas. Una persona no se puede reabsorber sus células sanguíneas, las rojas, ni las blancas, ni las plaquetas, sobre todo las rojas, porque son las que transportan oxígeno, como ya lo hemos hablado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos del hierro? Sí. Que según la hemoglobina no puede quedarse sin glóbulos rojos, disminuirlo y no ser reemplazado. Si se empiezan a morir 120 son reabsorbidos, ya la médula, ya el sistema bioquímico ya indica de que va a haber reabsorción de esto, tiene que ser reemplazado. Son, póngase, 2 millones. 2 millones tienen que reemplazar. Entonces 2 millones ya tienen que estar produciéndose acá, desde los megacariocitos, que son las formadoras de células sanguíneas. Ahí tienen que estarse ya formando los glóbulos rojos para reemplazar a los que van a ser reabsorbidos. El glóbulo rojo, todos los días. No hay que, hoy se reabsorben 2 millones, de aquí a 4 meses, 2 millones más. No, todos los días hay reemplazo, todos los días hay reemplazo, todos los días. Así sea de uno que se reabsorbe, uno es reemplazado. Si son 10, 10, 100, 1000, lo que sea. Porque todos cumplen un tiempo de vida. Porque eso es fundamental. Porque el glóbulo rojo, cuando se reabsorbe, queda libre de hemoglobina. Ya se la enseñé, ¿verdad? Ya. ¿Y otra vez quiere que lo repita? Sí. La hemoglobina, al quedar libre, es procesada por el hígado y la transforma en bilirrubina. Y la bilirrubina forma parte de la bilis. Y la bilis va a actuar en el proceso digestivo, que le va a dar el color a las heces y a la orina. Ya, hasta ahí no. Ya no pidan más. Ese es el aprendizaje, ¿no? Bien. Hueso esponjoso y hueso compacto. Me adelanto. El hueso esponjoso se encuentra presente en el 80% del esqueleto. Hueso esponjoso, el 20% corresponde en promedio, ¿no? Más o menos al hueso compacto. 80 esponjoso, 20 compacto. Hacen un 100%. No me puede poner el número que hagan 100, pero que no sean los que yo le he enseñado. Pero no voy a poner 70 y 30. Oiga, tienen que desarrollar la retentiva.
¿qué tal si le decimos, presidente, que revise la clase grabada? Más rápido, más rápido. Sí, porque si no nos retrasamos. No lo mire así. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? 20 el compacto, 80 el esponjoso. En el esqueleto. Promedio adulto. Ya. De ahí vamos al tejido muscular. Tercer tejido. Profesor, una pregunta. Entonces dijo que el periódico está enfrentado, pero no hay uno. ¿Cómo quedó? Solo yo que no está en las zonas articulares y en las zonas del Donde se insertan los. Donde se inserta el tendón tendones y ligamentos. y ligamento. Son tres. Porque tendón y ligamento no es lo mismo. Con inserción de tendón, inserción de ligamento, superficies articulares. Ahora, yo le puedo poner cualquier otra cosa y usted, si no estudia bien, se va a confundir. Solo se confunde el que no estudia. El que estudia responde completo y correcto. No hay dar vueltas ahí, dígame. El porcentaje que acabo de dar, el 80%. 80, 20. Ya, y el 20 el compacto. Usted dijo que el peronquio ese no forma parte del tejido compacto, sino que es otra capa del hueso. Entonces es igual entre el tejido compacto. El tejido compacto es el peróxido. Aquí está, señorita, el esquema. Por eso que la anatomía le entra por el ojo. Usted mire los gráficos. Se pasan agachados escribiendo de todo lo que me escuchan. No miran los gráficos. Si usted mira el gráfico, le dije, esto es esponjoso, esto es compacto y esto es una capa de tejido fibroso que está por fuera recubriendo todos los huesos, que no está contabilizado como parte del tejido óseo, pero que recubre todos los huesos y le da la verdadera dureza al hueso. Así, duro. Lo dejamos como el tejido compacto. Es como la madera. Mire, la madera. Mire, la madera está recubierta por una especie de laminilla, pero la madera es la de adentro, suponiendo que sea madera. La laminilla es lo que le refuerza a la madera. Así es el tejido llamado periósteo. Es como que usted a la mesa de Guayacán le pone una capa de vidrio líquido. Ya, hasta ahí ya. ¿Se puede avanzar? Bien, gracias. El tejido muscular está compuesto por células especializadas que son las que se contraen y se relajan para realizar los movimientos que hemos aprendido. ¿Cuáles fueron los movimientos? Flexión, extensión, abducción, aducción, pronación y supinación. Todos esos movimientos se hacen mediante la contracción y relajación muscular. Mediante la contracción y relajación muscular. Estos músculos producen los movimientos del cuerpo, mantienen la postura, porque dentro de las propiedades de los músculos vamos a ver el tono muscular, una de las 5 propiedades. Eso es lo que nos mantiene adoptando la postura que tenemos. Usted sentado, yo parado. Usted no se va de lado ni se cae de la silla porque tiene semi-contraídos los músculos de acuerdo a como usted está sentado. Yo estoy parado, tengo contraídos los músculos que me mantienen en mi pedestación. Mantiene la postura. Brinda protección porque los músculos brindan protección a todos los niveles. Sobre todo en la cavidad abdominal donde están las vísceras, porque todo esto ya hemos visto cuando vimos peritoneo que todo esto es hueco y que está cubierto por las capas musculares. Los 3 músculos anterolaterales y los 2 músculos anteriores. Espero que se acuerde, porque todo eso fue enseñado. En el tórax de la caja torácica está cerrada por medio de los músculos intercostales y todos los músculos que recubren al tórax que protegen a los órganos que están adentro. Y los músculos que están aquí protegen vasos sanguíneos importantes como son las carótidas, que son las que brindan la circulación a la cabeza y al propio cuello. La pelvis, hay músculos que están protegiendo la parte inferior. Los músculos acá protegen el sistema arterial y venoso que le da irrigación a las extremidades, porque los músculos protegen, entre los músculos van los troncos arteriales como son la arteria femoral, que es una de las que va a dar los pulsos.
tanto el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso tibial posterior y el medio pulso que ustedes tienen que saber a su tiempo, ¿no? A su tiempo. Ahora, usted con el programa que yo te compartí, usted puede aprender lo que sea y ya. No tiene que esperar que llegue la básica, ni que llegue la morfodón, ni que llegue la clínico-quirúrgica, ni que llegue ninguna. Usted ya se puede comer, figurativamente hablando, el programa. Navega durante todo el tiempo en el programa. Tiempo desocupado, vago, aprovechen. Y métase al programa y usted aprende, lo monea, lo cliquea, lo marca, lee todo el contenido, lo que dice y va aprendiendo. Así, eso es investigación, eso es consulta. Ese programa es como un atlas, como un libro de consulta. Ahí está resumido todo, pero están las imágenes por las cuales uno aprende. Porque si se pone a leer puro texto, en memoria, y no va a aprender, porque tiene que relacionar con las imágenes. Y genera calor porque todos los músculos generan calor. Los músculos es la mayor cantidad de tejido que existe en el cuerpo. Todas tienen mitocondria, todas generan energía y calor. Entonces, por eso es que la demanda de oxígeno es grande y por eso los glóbulos rojos, miren cómo se relacionan, los glóbulos rojos tienen que ser por millones, porque tienen que llevar millones de moléculas de oxígeno a los músculos que lo demandan. El simple respirar demanda oxígeno para los músculos respiratorios. Demanda oxígeno a los músculos del tracto intestinal, que usted se comió un desayuno y ahorita está procesándose. Para moverse el intestino tiene que hacer uso de los músculos, y los músculos requieren energía, y la energía la obtienen a través de los mismos nutrientes y del oxígeno que ingresa vía respiratoria. ¿Quién nos lleva el oxígeno allá? Los glóbulos rojos. Entonces, todo está relacionado, toda la fisiología, anatomía, relacionado. Ya, nada trabaja por separado. Nada. El organismo es como una empresa perfecta. Desde el jefe hasta todos los empleados que trabajan todos para un mismo fin. ¿Está durmiendo? Compañero. Ok, este tejido muscular, no le vamos a parar bola a esto, voy a hacer el esquema. Mire, tejido muscular, otra esquemita. Tejido muscular. El tejido muscular se divide en dos tipos: tejido muscular liso y tejido muscular estriado. El tejido muscular liso es un músculo que se encuentra formando parte de las cavidades y conductos, de la pared. Ahora va de la pared, que yo se lo mencioné ayer. ¿Por qué de la pared? Porque si tenemos, por ejemplo, un estómago, vamos a hacer un estómago. Este es el estómago. El estómago tiene, bueno, el estómago tiene 4 capas, ¿no? 4 capas. No tiene 3 como todos los demás. Tiene 4. Una serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. Ya la mucosa hablamos. Ya la mucosa ya hablamos. De lo que es epitelio, pero que en ciertas zonas se llama mucosa, como ya se lo dije. Ahora estamos hablando de la muscular, la parte muscular, que es esta que está aquí. Esta es la parte muscular, bien gruesa. Ya. Esta es muscular. Todos los órganos que tienen cavidades en su pared tienen músculo liso, y este es involuntario porque no responden a nuestra orden. Ellos trabajan de manera autónoma, ¿ya? De manera inconsciente. Tanto es así que es inconsciente que no lo sabemos, porque nosotros sabemos cuando estamos comiendo algo que deglutimos y sabemos que llegó acá porque la sentimos, ¿verdad? Sentimos que llegó acá la piedra que comimos. Y de ahí para adelante le perdemos la pista hasta cuando vamos al... Ahí sabemos que sí trabajó todo el tubo digestivo.
los 7 metros y medio. De manera autónoma. El músculo liso involuntario hizo su trabajo. Y solamente cuando tenemos necesidad de ir al baño a evacuar los desechos es que tenemos conciencia. Porque el esfínter se empieza a apretar más de lo normal, porque si no, se sale todo. Sale todo. Así. Entonces tiene que ajustarse. Ya hablaremos de esfínter. Ahora vamos a ver esto. Tejido muscular liso. Órganos con cavidades. Cavidades. Y conductos. Todos tienen en su pared. Otra relación, otra analogía. Esta pared, afuera es la serosa, adentro es la mucosa, en medio que hay. La muscular. Ahora, ¿qué es lo que me quiero referir? Que si hacemos la analogía, o sea, la comparación, esta es una pared común de cualquier órgano que tenga cavidad o conducto. Entonces, relacionamos, atienda acá, debe distraerse. Relacionamos. Por fuera es la serosa, por dentro es la mucosa. En medio, ¿qué hay? La capa muscular, y representada en la pared, ¿qué hay ahí? Bloque. Los bloques representan la capa muscular, pero esta es inerte. Acá no hay inercia, acá todo se mueve, Voluntario. pero de manera involuntaria. Lo mismo pasa en los conductos de excreción, por ejemplo, el que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga, hace su movimiento involuntario sin nosotros tener conocimiento. Solamente sabemos que el riñón está enviando orina a la vejiga cuando llegamos hasta cierto nivel y tenemos la sensación de querer ir al baño a evacuar. La uretra también hace su movimiento. La trompa de falopio, para llevar el óvulo hasta el útero, hace su movimiento inconsciente, involuntario, sin tener conciencia, porque usted no siente que su óvulo se está transportando por el conducto. Así, todos los conductos, todos los vasos sanguíneos, todo se mueve de manera inconsciente. Nadie, si no imagina, se pone una locura en este cerebro, saber que todo se está moviendo por dentro. Todo ahorita menos. Se le salió de manera involuntaria. ¿Sabes la apariencia que predico? Ese pastor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? Sí, ¿quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Gloria. Oiga, Cristo tiene que vivir en ustedes. Amén. Bueno, ya está el tejido muscular liso. Ahora viene el tejido muscular estriado. El tejido muscular estriado se divide en dos tipos. El tejido muscular estriado cardíaco, pues ¿dónde está? En la pared del cardíaco. Obvio. En la pared cardíaca. Ahí está el músculo cardíaco, que es el músculo, es lo principal del corazón, el músculo que es contráctil y es el que, de acuerdo a la provisión de oxígeno y de nutrientes, se va a contraer todo el tiempo, porque todo el tiempo se contrae el corazón. El día que descansa el corazón es el día que usted se muere. ¿Ya? Pero ni aún así, porque si está a la mano un equipo de paro, de gasolina, y ahí la resucitan, o lo resucitan y vuelve a vivir. Entra en una muerte transitoria. Si es que llega a tiempo, revive. Si no, pues se muere totalmente.
Eso. Nadie puede controlar al guacho, por tanto también es un músculo que a pesar de ser estriado, es involuntario. No, no diga eso, espere, con pausa. La cabecita, pues. Estos dos son involuntarios, tanto el liso, que no tiene subdivisión, y el estriado cardíaco, que es estriado, y se supone que todo estriado debe ser voluntario, pero este estriado cardíaco es involuntario, porque nadie lo puede controlar. Usted no le puede decir al corazón, no palpites, no te contraigas, contraíte menos, aumenta tu contracción. No. Bala, por Adelante, señorita, ¿cómo se siente? ¿Más mejor o menos peor? bueno. Dígame qué dijo la doctora. Boca a boca. 5 meses. No puede ser. Johan se le baja la presión. Puso blanco, mira, llegó, está blanco. Más porque, Bien, Johan, bien. Ya 24 años, ya está bien. Ya. Ahora me ponga de padrino. Entonces, y aquí tenemos el otro tipo de tejido muscular estriado. Vamos, y ahora dígamelo. Esquelético. Son todos los músculos, todos los tejidos musculares que están integrando los músculos que se insertan en los huesos. Esto, por lógica, todo músculo esquelético es voluntario. Porque todos los músculos que mueven el esqueleto son voluntarios. Uno tiene voluntad y contrae los músculos hace voluntad. Usted si quiere se sienta, se acuesta, se mueve, se dobla, se hace lo que sea. El problema de uno voluntariamente mueve todos los verá que quiero que guarden esto en su cerebro. ¿Sí pueden guardar? Sí. Ya. Quiero que guarden en su cerebro esto de los estriados esqueléticos voluntarios, sobre todo los estriados esqueléticos o estriados. Ojo, porque después voy a tocar esto. Recuerden, hoy 14 de febrero, hoy empieza el 25 de Febrero. Noviembre, lo que suena en la ya sé que le quiere dar flores a la mujer, pero todavía no. Perdón, porque eso, evístelo. 14 de noviembre, acuérdense, porque en esta misma semana probablemente, o si no en la tercera semana, vamos a hablar de estriado otra vez, pero en el sentido de otra cosa. Espero que se acuerden. Ya solamente que tengan en cuenta que tengo que mencionar algo que referente a lo estriado, que son excepciones de la regla. Pero aguántese, espere a su tiempo. Me pusieron estas cosas que yo voy a andar haciendo publicidad para hacer la regla. Sí. Entonces ahí tenemos este cuadrito mnemotécnico de aprendizaje. Usted, tejido muscular se divide en dos grupos, tejido muscular liso y tejido muscular estriado. El liso está formando parte de las cavidades y los conductos en su pared, o sea, intermedio entre la capa externa y la capa interna. Ahí está, intermedio. Y el tejido muscular estriado, que se clasifica en tejido muscular estriado cardíaco, que forma parte intermedia de la pared del corazón, y el tejido muscular estriado esquelético, que forma parte de los músculos, que es un tejido voluntario, porque los músculos esqueléticos están insertados en los huesos. La palabra inserción es la fijación del tendón del músculo al hueso. Pero cuando estudiemos músculos, vamos a estudiar el músculo para no confundirnos. Tenemos que saber que todo músculo, suponiendo, tiene, este es un hueso y este es otro hueso. Un músculo que está aquí, vamos a hacerlo bonito, vamos a hacerlo así. Esta partecita es el tendón.
y esta partecita en el tendón. Esta partecita se fija a este hueso y esta partecita se fija a este hueso. ¿Para qué? Para que en el momento en que se contrae, esto se aproxima a la parte distal hacia la proximal, disminuyendo el ángulo. Ya. Pero tenemos que utilizar los términos apropiados para no decir inserción, inserción. Bueno, entonces yo le digo, ¿dónde se inserta? El que me dice en este. No, pero yo le estoy preguntando por este. Entonces ahí hay confusión. Entonces, donde se origina el músculo, esto se llama origen. Y esto donde termina, inserción. ¿Cómo Músculo, sabemos cuál es el origen? porque es en el pase al movimiento. Por ejemplo, este músculo, ¿cómo se llama? Bíceps, diga braquial, porque hay otro bíceps. Eso también tiene que estar claro, por eso lo dejaré puntualizado a su tiempo. Este músculo bíceps braquial tiene un origen acá, en la escápula. En la escápula. No, y ahí ya no vamos a hablar de la más proximada. Aquí hablamos de dónde se origina, en qué hueso se origina, en qué detalle anatómico del hueso. Porque eso vamos a estudiar acá en osteología a partir de... Ya sería de mañana. Gracias a CENEL. A partir de mañana. Entonces, se origina acá, se inserta en el radio. Se origina en la escápula, tiene doble origen de paso, porque se llama bíceps. Y tiene dos cabezas musculares, dos vientres o dos porciones. Cada una de esas porciones se origina en la misma escápula en puntos diferentes. Todavía no es tiempo. De ahí desciende, se juntan las dos porciones, forman una sola estructura y de ahí termina en un tendón que se va a insertar en el hueso llamado radio del antebrazo para hacer, porque todo músculo se contrae hacia su origen. Para hacer flexión, esta va a ir para acá. Entonces, ¿dónde está el origen? Acá, se va a contraer hacia acá. Todo músculo se va a contraer hacia su origen, esa es una máxima, es un axioma muscular. Hacia el origen. Si usted quiere extender, el músculo que extiende, el que está aquí atrás, se llama tríceps, tiene origen en la escápula. Una parte tiene origen en la escápula y otra en el húmero. Y termina en el cúbito, aquí, en el olecrano. Entonces, al contraerse, se va a contraer hacia su origen, entonces va a ser esto. ¿Va captando? Ya. Todo músculo se contrae hacia su origen. Hacia su origen. Entonces, tiene que darme origen, inserción y función. Nada más de los músculos. Nada más. Por eso te hace como 600. Escúcheme, yo primero le voy a enseñar los detalles anatómicos donde se originan y se insertan los músculos. Detalles anatómicos. Y cuando veamos los músculos, los detalles anatómicos van a salir por sí solos. Porque, por ejemplo, escuche, ¿dónde se origina el bíceps? Braquial. Se origina en la apófisis coracoide, es un detalle anatómico de la escápula. Se origina en el tubérculo supraglenoide de la escápula, ese es otro detalle anatómico de la escápula, sus dos orígenes. Pero tengo que enseñarle primero el hueso, para que usted sepa dónde se originan esas dos porciones del bíceps braquial. ¿Dónde se inserta el bíceps braquial? En un detalle anatómico que se llama tuberosidad radial, aquí en el radio. Pero tengo que enseñarle el radio para que usted vea la tuberosidad radial y ahí diga, ahí se inserta, ahí termina el bíceps braquial. ¿Ya? Y así con todos los más importantes huesos y los más importantes músculos, los más relevantes. Porque no, que detectan cambios en una gran variedad de situaciones dentro y fuera del cuerpo. ¿Por qué dice dentro? Si usted tiene un cólico menstrual o premenstrual, usted siente, el útero no le dice duela. Es el sistema nervioso que capta esas, porque hay receptores del dolor, todo está lleno de receptores del dolor. Entonces se activan los receptores del dolor y eso es llevado al sistema nervioso central donde se procesa. Y usted sabe que tiene un cólico.
Si tiene un desgarro muscular, una contractura, un dolor articular, todo se lo dice los receptores y lo lleva hasta el cerebro. Y en el cerebro se procesa. Y de afuera ya hemos hablado de los 5 sentidos, ¿verdad? ¿Ya hemos hablado? Sí. ¿Qué pasó? Oh, ya se olvidaron. Sí, pero te dijo que no te sentíamos con los 5 sentidos. Por eso le estoy diciendo. Sí, Si no con el cerebro. Todo se hace con el cerebro. Sí, sentimos. Por... Está desesperado. Nadie respondió, solo yo. Está desesperado. Póngale uno. Para que me lleve igual. Entonces, todo lo hacemos con el cerebro. Entonces viene de afuera todo lo que vemos, tocamos, degustamos, olemos y oímos. De afuera y de dentro del cuerpo. Y responde generando impulsos nerviosos. Entonces, está formado por 2 tipos de células: las neuronas y las neuroglias. Nosotros no salimos tan temprano. Las neuronas y las neuroglias, pero que se abrevian en los libros como glías. Y ahí ya va la tilde. En neuroglias no se dice, se dice neuroglias. Pero ya cuando se abrevia se pone glías. Estas glías, las neuronas se encargan de transmitir la información, procesar y transmitir. Las neuroglias no hacen función de procesar información. Responda bien y lea bien la prueba. No estoy dictando, solamente usted tiene que estar claro que las neuronas son las que procesan información. Las neuroglias no procesan información. Y entonces, ¿cuál es la función de las neuroglias? Las neuroglias son las que se encargan de nutrir y darle sostén y mantenimiento a las neuronas. Esa es la función de las neuroglias o glías: asistir a ellas, nutrirlas, sostenerlas, mantenerlas, como una niñera, una dama de compañía, una chaperona, lo que usted quiera, asistente. Esa es la función de la neuroglia. Estas son las que procesan. Y cuando estas empiezan a dañar y a desaparecer, el individuo está envejeciendo. Porque todos los seres humanos perdemos neuronas a partir de los 30 años en adelante. 30 años en adelante. Empezamos a perder paulatinamente. Es que tienen que perderse, pues. Porque nadie puede llegar a la vejez, al adulto mayor y anciano, con un cerebro completo, porque tiene que desaparecer del planeta. Si no, imagínense, con un cerebro completito su neurona, no va a morir. Las neuronas son los que nos hacen recordar y recordar. Todo. Ya. O sea, digo yo, una buena cuestión. Mi abuelo tiene 96 años. Pero él se acuerda de, incluso está cumplido que se acuerda de un poema que recitó a los 10 años. Congratulations. Pero usted, cuando estudia el sistema nervioso, estudia neurología, usted comprenderá que las funciones de la corteza cerebral, que es donde están los cuerpos neuronales, que son los que procesan, van de profundidad a superficie. Y siempre la corteza cerebral se empieza a atrofiar en los seres humanos de superficie a profundidad. Quiere decir que en la profundidad de las capas neuronales es donde se mantienen los recuerdos antiguos, en la superficie lo actual. ¿Me hago entender? Entonces así es como empieza a funcionar. El individuo se puede acordar de que prácticamente iba a la escuela, como yo, me acuerdo clarito cuando iba a la escuela, pero a veces no me acuerdo de lo que hice ayer. Algo se me pasó por alto. ¿Por qué? Porque las neuronas ya empiezan a decorticarse, o sea, atrofiarse la corteza. Lo de Alzheimer es una degeneración acelerada. ¿Por qué? Porque las células están diseñadas para morir. Todas entran en un proceso que se llama apoptosis. Es más, el cuerpo humano en general, el ser humano, desde que nacemos entramos en etapa de muerte. ¿Por qué? Porque tenemos que
avanzar los procesos y de ahí ir a la parte terminal. Señoritas, atienden. Eso se llama apoptosis, es una muerte planificada. Nosotros tenemos planificado morir entre 70 y 80 años, en promedio, normalmente. Pero desgraciadamente ahora estamos que podemos morir en cualquier momento. Ni a 20 llega. Ahorita. No sé. Estamos hablando de la parte fisiológica, no la parte situacional de delincuencia. Estamos hablando de la parte anatómica y fisiológica. Y eso es lo que está destinado que el ser humano en estos tiempos viva entre 70 y 80 años y muera. Debe morir. Pero si logra sobrevivir, aparte de que ya sabemos que las generaciones antiguas son más resistentes que las actuales. Las actuales son muy frágiles, de todo se enferman, todo les pasa y todo les afecta. Bueno, por ejemplo, Y esas personas que viven más de 100 años, ¿por qué lo hacen? Por favor, déjame terminar la idea. Sumado a que toda la industria está volcada a destruir el cuerpo de la humanidad. Entonces, esas que resisten 90, 100, 110, 120, es porque son generaciones antiguas que se nutrieron, se alimentaron de sustancias que no estaban contaminadas, como ahora todo está contaminado. ¿Se entiende? Todo lo que usted consume está contaminado y tiene químicos que dañan las células del cuerpo. Por eso es que ya las generaciones actuales, con sus excepciones, no viven más allá. Entran en enfermedades llamadas catastróficas muy temprano, como diabetes, hipertensión, que eso era de los adultos mayores. Y ahora estamos jóvenes, como ustedes, están en diabetes, en hipertensión, en nefropatías, dañados los riñones, jovencitos, he visto aquí mismo en el instituto, que tienen problemas renales, de insuficiencia renal crónica, una señorita de 22 años, de controlar todas las funciones, incluido el corazón, pero desde el punto de vista del bombeo sanguíneo, de la velocidad, la frecuencia. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que el corazón tiene su propio marcapasos, su propio descargador eléctrico, que se llama marcapasos natural, que cuando falla, ¿por qué falla? Porque es diabético, porque la diabetes destruye los vasos sanguíneos y el marcapasos necesita vasos sanguíneos para nutrirse y seguir realizando su función. La diabetes le daña el vaso sanguíneo, entonces el marcapasos empieza a fallar. Viene el médico, le debe poner un externo. Ahora hay modernidad de marcapasos, sin cable inclusive, inalámbrico que le llaman. Belleza, pero caro. Entonces, ¿para qué? Imagínense, entrar en diabetes y después tener que entrar con un marcapasos y si no tengo plata, a ir a mendigar al Ministerio de Salud Pública. Regula el flujo sanguíneo, controla el sistema endocrino, todo el sistema nervioso hace todo. El sistema nervioso es el patrón de todo. Bien, ¿cómo es una neurona básica? Un cuerpo o soma, unas ramificaciones por donde entra la información que viene de otra neurona y una ramificación larga que se llama axón y que termina en estos terminales axónicos que se van a conectar con otra neurona a través de las dendritas. Aquí hay una neurona con su axón, así, póngalo acá, se conecta. Hay millones de conexiones entre neuronas y neuronas en el tejido nervioso. Millones, de remillones, cientos de millones de conexiones simultáneas. Es un gran procesador increíble, mejor que el más perfecto de los perfectos. Ningún procesador electrónico puede generar toda esta sincronía de las conexiones neuronales. No hay, ni habrá. Así pongan los robots que pongan, los reprogramen, los programen, nunca va a generar ni los pensamientos, ni los movimientos finos que tiene el cuerpo humano real, no un cuerpo humano ficticio. Entonces, soma o cuerpo, dendritas,
y axón. Este axón, repito, termina en los terminales axónicos, o llamadas también tele. Tele quiere decir a distancia, y está a distancia, teledendritas. Estas son dendritas, y las terminales del axón se llaman también teledendritas, que se conectan con otras neuronas. ¿Hasta cuándo? Hasta que logre llegar el mensaje eléctrico a donde va destinado. Por ejemplo, si yo quiero mover el pie, la punta del pie hacia arriba, le envío la orden al músculo tibial anterior y el pie va hacia arriba. La punta del pie va hacia arriba. Eso se llama dorsiflexión. Le ordené al músculo, el músculo hace la contracción y lleva el pie hacia arriba. Allá llegó la neurona con su axón y le descargó el estímulo eléctrico y el músculo se contrajo y llevó la punta del pie hacia arriba. Y todos los músculos reciben órdenes voluntarias. Voluntarias. Si usted quiere dejar caer el párpado superior, que es el que baja, usted simplemente no le descarga la orden de que se mantenga contraído para estar con los párpados abiertos y poder ver la pantalla. Y entonces empieza a cerrar los párpados. ¿Se entiende? Ya. Ok. Esto se llama soma. Soma, S-O-M-A, con cuerpo. Cuando hablamos soma con puntos, S.O.M.A.A, puntos, soma, siglas, hablamos del sistema osteomioarticular, para que sepa diferenciar que si usted ve soma, seguido sin puntos, es el cuerpo de una célula, cualquiera. Pero si es S.O.M.A, son siglas que dicen sistema osteomioarticular, que es lo que vamos a revisar acá. Bien, y con esto motivamos que usted se motive. Ya, ¿ves? Paciente que sufrió quemadura por descarga valga de alta voltaje, recibiendo semanal de penetración del pie de extensión y profundidad hasta la posición del músculo subyacente y hueso. Ya, sí, lo que está escrito ahí. Mencione los órganos comprometidos. Ya, ese es para el capítulo de lo que sigue de sistema, ya vimos químico, celular, tisular. Ahora es el nivel de, ya se va. Sí.